Probando. Está fuerte, ¿no? ¿Está muy fuerte? Dios les bendiga, hermanos. A cada uno les saludo. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Tienen frío? ¿Tienen calor? ¿Tienen sueño? ¿Están nerviosos? Hermano, antes de comenzar le pido que me acompañe a orar. ¿Ya? Se abre la palabra del Señor. Que sea Él quien haga, no nosotros. Amén. Señor, le damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, en que hemos podido cantar, alabarte, Señor. Padre, le damos gracias en estos momentos, Señor, y oramos, Señor. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, levantando manos santas, Señor. Padre, presentarnos limpios delante de ti, Señor, delante de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, recibir, Señor, de ti en esta hora. Queremos que usted nos hable, Señor, a través de su palabra. Queremos, Padre, tener un corazón, Señor, dispuesto, humilde, Señor, a poder recibir lo que usted tenga, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Pero oramos, Señor, nos entregamos a ti, nos encomendamos, Señor, en este momento. Y Padre, oro para que sea usted, Señor, enseñando y exhortando a su iglesia, Señor. Me declaro incompetente delante de ti, delante de la iglesia, Señor. Eres tú, Señor. Solamente tú, Señor, quien hace todas las cosas, Padre. Lo pido, Señor, y le doy gracia en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, ¿me podría correr el ventilador un poquito más para allá? Que me está moviendo todas las hojas de la Biblia. Por favor. Gracias. Muchas gracias. No, eso no. Gracias. 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 Mano, el mensaje del día de hoy, por supuesto, está en el libro de Hebreos y tiene como título Jesucristo, mediador de un nuevo pacto. ¿Ya? El texto está en Hebreos capítulo 8, del 6 al 7, y hoy sí vamos a avanzar un poquito más rápido. Ya vamos a tomar varios textos, vamos a leer harto, pero para que podamos avanzar en cuanto a lo que es el libro de Hebreos. Les recuerdo que hemos estado viendo, ¿cierto?, el libro de Hebreos de forma expositiva, ¿cierto?, desde el capítulo 1 hasta el capítulo final, y no nos vamos a saltar nada. Vamos a hablar de todos los temas que tenga Hebreos. Y el tema que vemos ahora en el capítulo 8 tiene que ver con este pacto que Jesucristo hizo, ¿cierto? Por supuesto, a favor de cada uno de nosotros. ¿Ya? Por eso el título y la importancia de Jesucristo en el libro de Hebreos. Siempre Jesucristo debe estar presente en cada predicación, en cada enseñanza, en cada oración, en cada consejo, en cada palabra que yo le pueda entregar a alguien, debe estar Cristo. Porque si no, ¿qué provecho tiene? ¿Cierto? Es Cristo quien edifica, es Cristo quien transforma, es Cristo quien renueva. Amén. Vamos a leer el texto primeramente en el libro de Hebreos, capítulo 8, del 6 al 7. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. ¿De qué está hablando? ¿Quién fue el primero? Adán, ¿cierto? ¿Qué pasó con Adán? Falló, pecó, cayó. Si cayó Adán, cayó juntamente con él toda su descendencia, nosotros. O sea que todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos están fuera del propósito de Dios. Todos estamos descalificados. Todos estamos fuera de la presencia de Dios eternamente. Ese era el panorama, ¿cierto?, para la humanidad, para el ser humano. ¿Pero qué pasó? Tuvo que venir el segundo, con una promesa mejor, con un pacto mejor. Y ese es Jesucristo. Por eso el título, Jesucristo, mediador de un mejor pacto. Pero muchas veces le tenemos miedo a la palabra pacto, porque se ha levantado tanto payaso, perdón que lo diga así, pero tanto payaso y payasa pactando en nombre de Dios, pactando con la iglesia, pactando con los hermanos y llamando a pactar, pactando todos los domingos, hermanos. Dios trabaja con pactos, sí, pero Él es el que declara el pacto y lo sella, no nosotros. Es Dios quien pacta con el hombre, no nosotros con Dios. Es Dios quien pacta con nosotros, no nosotros con nadie más, ni siquiera con Dios. Aquí queda anulado todo decreto, todo declaro.
No, esas palabras le pertenecen al Señor. Él es el juez. Él es el grande, el perfecto. Nosotros, gusanos, nada más, gusanos. Pero se han levantado muchos hermanos pactando en nombre de Dios. Ven al altar y pacta con Dios. Deja tu ofrenda delante del Señor. Deja 10. El Señor te va a pactar y te va a multiplicar por 20. Eso dicen, eso enseñan. Y se aprovechan de la ignorancia de la gente. Se aprovechan de la ignorancia de la iglesia, que no conoce las Escrituras, que no conoce a Dios. Y ahí están muchos diciendo amén. Muchos diciendo, así es, Señor, cuando Dios nunca lo dijo. Por eso es importante, hermano, entender primeramente la Escritura. Que nadie nos engañe. Que nadie venga con otro evangelio y le engañe. Sino que podamos, cada uno de nosotros, con toda la autoridad que Dios nos da, de contender ardientemente. Y decir sin miedo, este es un hereje. Este es un falso. Últimamente el pastor ha mandado hartos videos exponiendo a muchos falsos. Y la iglesia está llena. No está. Acá no, por favor no. Pero la iglesia en general está llena de personas que se aprovechan. Es cosa de buscar en internet, en YouTube, y usted se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Pero el pacto, la palabra pacto le pertenece al Señor. Es Él quien pacta con el hombre. Y si usted estudia la Escritura, se va a dar cuenta de todos los pactos que Dios hizo con el hombre. Con Adán, por ejemplo, con Noé, con David. ¿Cierto? Entonces, tampoco le tengamos miedo a la palabra pacto, porque es algo del Señor y algo bueno. Lo primero que debemos entender, hermano, es que es Dios quien promete y es Dios quien cumple. ¿Cierto? Y Dios prometió y cumplió un pacto superior al pacto antiguo. Hebreos 8, del 7 al 13, lo vamos a leer entero. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, ¿cierto? Si el pacto que fue con Adán hubiese sido perfecto, sin defecto, no hubiese sido necesario que viniera Cristo, ¿cierto? Pero el primero fue con defecto y era necesario que viniera Cristo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Quién está pactando? Señor. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Se acuerdan que lo que más vimos en el libro de Hebreos fue la desobediencia del pueblo, la rebeldía del pueblo, la dureza del pueblo, aún viendo todos los milagros que Dios hizo? Abrió el mar, les dio maná, les dio agua, los cubrió en la noche, los cubrió durante el día, y aún así endurecieron su corazón. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Se entiende? Dios tiene un nuevo pacto y deja en claro que al instaurar este nuevo, el viejo está pronto a desaparecer. Y esto es importante entenderlo a la luz de Hebreos, a la luz de toda la palabra y a la luz de la iglesia en general. Porque el nuevo pacto, lo acabamos de leer, caducó. Está atrás. ¿Sirvió en un momento? Sí. Fue el medio de gracia que Dios estableció para el pueblo. Pero ya está atrás. No sirve. No sirve, hermano. ¿Qué sirve ahora? El pacto que Dios hizo por medio de Cristo. Eso es lo que está vigente. Eso es lo que está vigente para el Señor. Y en eso es lo que nosotros debemos
debemos de alguna manera enfocarnos. El nuevo pacto es superior al pacto anterior. Y el Señor mismo lo describe en estos textos que acabamos de leer, específicamente en el versículo 10 y en el versículo 11. Pero podemos observar 4 cosas importantes, hermano. 4 características de este pacto por medio de Cristo. 1, que la ley ya no es externa. ¿Qué pasaba antiguamente? Dios llamó a Moisés y les dio las tablas, mandamientos. ¿Dónde? En piedras, ¿cierto? Pero ahora, el nuevo pacto, esas mismas leyes, los mismos mandamientos del Señor, ahora fueron escritos en nuestros corazones, fueron escritos en nuestras mentes. Ya no nos acusa una piedra con el texto. El mismo Espíritu Santo nos redarguye, nos recuerda las palabras del Señor. 2, el Dios del pacto llama a su pueblo. Hermano, lo más hermoso de todo, lo más maravilloso de todo, en este nuevo pacto, que Dios se presenta como el Dios, Señor del pueblo. ¿Qué más grande, hermano, como pueblo, como iglesia, como congregación, puede decir que el Señor está de nuestra parte? Y no porque nosotros lo hayamos buscado, sino que Él pactó con nosotros, por medio de Cristo. Esa es la esperanza más grande, hermano, que podemos tener. Que no estamos solos, que no estás solo, que el Señor está contigo. Todos los días el Señor va a estar contigo, porque Él lo prometió. ¿Y acaso el Señor miente? ¿Acaso el Señor dice algo y después se lo olvida? No, hermano, si Él te dijo a través de su palabra que iba a estar contigo todos los días, así va a ser. Así va a ser. 3, todos conocerán al Señor. Hermano, hay sillas vacías, ¿cierto? Pero llegará un día en que todos conocerán al Señor. Aún los que nunca le reconocieron, aún los que le desobedecían, aún los que renegaban contra Él. Todos un día reconocerán que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Eso que está escrito ahí. Todos, sin excepción. 4, remisión completa por los pecados. Antiguamente debían ir constantemente al templo, ¿cierto? A derramar sangre inocente. Constantemente, sin descanso, para que el Señor los perdonara temporalmente, ¿cierto? Para que el pueblo estuviera en paz con Dios. Pero esa acción, ese medio de gracia que Dios mismo estableció, no quitaba el pecado, solamente lo cubría. Ahora, en el nuevo pacto, por medio de Cristo, hay remisión completa de los pecados. Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos santifica. Y todos nuestros pecados, dice la palabra, que son echados ¿dónde? Al fondo del mar. ¿Significa eso que podemos pecar deliberadamente porque hay gracia? Total, Dios me va a limpiar, Dios me va a perdonar. No, hermano. Pablo mismo dijo, en ninguna manera. No hay que confundir la gracia de Dios, la misericordia de Dios con el libertinaje. Ahí hay un problema. Bueno, ese es otro tema para más adelante. Pero esta promesa, hermano, la vemos reflejada, no solamente aquí en el libro de Hebreos, sino que en todas las Escrituras. No es algo nuevo. Imagínense que Dios mismo se lo prometió al pueblo cuando ellos estaban con el sistema de sacrificio. Era una sombra de lo que iba a venir. Era una parte pequeña del verdadero plan de Dios. Miren lo que dice Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará
más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, dicho en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento. Pero antes de que llegara este pacto, había otro pacto, ¿cierto? Y ha costado hasta el día de hoy sacar ese pacto de la mente de los hombres. Sacar ese pacto, esas tradiciones del corazón de los hombres. Y esas tradiciones a veces, muchas veces han entrado en la iglesia. Y cuesta sacar esa práctica. Usted sabía, bueno, ahora vamos a leer un poco, pero en qué consistía básicamente el antiguo pacto, por el pacto por el que regía el pueblo. Hebreos capítulo 9, del 1 al 3. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿cierto? El templo. ¿Cómo estaba instaurado el templo? ¿Cómo estaba constituido el templo? El atrio, lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamado el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y con eso quiero que nos quedemos, con la parte del lugar santísimo. Pero a modo de contextualizar, ¿ya? Tienen visualizado el templo, ¿cierto? 3 partes. Lugar santísimo, la parte más importante. Nadie podía entrar ahí. Si usted y yo entrábamos, moríamos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Estaba el arca, ¿cierto? Dentro del arca estaban las tablas, ¿cierto? La vara de Aarón, el maná. La presencia del Señor estaba ahí. Y si usted y yo entrábamos, porque queríamos orar con una intención muy buena, íbamos a morir. Porque la presencia del Señor estaba ahí y nosotros somos pecadores, faltos delante de Dios. No podemos resistir tanta santidad, tanta pureza. No podemos. Caeríamos al piso. Pero ¿cómo lo hacían para entrar a ese lugar? El Señor instauró 12 tribus en Israel y una de ellas fue santificada, fue apartada para el servicio del templo, que eran los levitas, ¿cierto? Los levitas eran los encargados de llevar el servicio en el templo. Y dentro de los levitas, dentro de la tribu, se levantaba un sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Entraba una vez al año en este lugar santísimo, preparado por supuesto, ¿cierto? Sin pecado, digamos, sin práctica. ¿Y qué hacía? Tenía que llevar un animalito, derramar la sangre primeramente para expiar su pecado y poder entrar sin problema y no morir, y después sacrificar otro animal para expiar el pecado del pueblo. ¿Se entiende? Pero muchas veces, hermano, este sumo sacerdote entraba y no estaba preparado y caía muerto. ¿Y quién iba a entrar a sacarlo? Nadie. Entonces, ¿qué le hacían? Lo amarraban con una cuerda y le ponían unos cascabeles que sonara. Si se movía, ya, está bien. Pero si no sonaba, vamos tirando para afuera. Porque no se podía entrar. La presencia del Señor era tan fuerte que no podía. Ninguno de nosotros puede resistir la presencia del Señor. Moisés se tuvo que esconder cuando pasó el Señor, ¿cierto? Y yo le hago una pregunta, hermano. ¿Se imagina un judío de aquella época si le dijéramos, no sé, digamos que se llama Pedrito? No hay ningún Pedrito acá, ¿cierto? Ya. Pongámosle Pedrito. Pedrito, tú puedes entrar al lugar santísimo por 5 minutos, orar, presentar tu ofrenda, hablarle al Señor, hacer todo lo que tú tengas que decirle al Señor en ese lugar, en el lugar santísimo, y no vas a morir. Tienes 5 minutos de gracia, de misericordia, para entrar en el lugar santísimo y comunicarte con el Señor. 5 minutos. Hermano,
harían fila los judíos en ese tiempo para poder entrar en ese lugar. 5 minutos, sabiendo que no van a morir. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Porque les recuerdo, Cristo murió, pero Cristo resucitó. Cristo entró al lugar santísimo. Y ahora nos dice, entren confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ayuda, socorro, misericordia. Y no 5 minutos. Hermano, tiempo limitado. Perdón, ilimitado. Y no es en un templo, no es en una habitación, sino que es en cualquier lugar. ¿Te cree, hermano, que los judíos de aquella época no iban a hacer fila para poder entrar a hablar con el Señor? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás abriendo esta puerta que Dios mismo abrió, que Dios mismo dejó para nosotros, y entrar confiadamente, como dice su palabra, al lugar santísimo, donde la presencia de Dios está? No hay que ir a Israel, no hay que ir a Jerusalén. En tu casa, hermano, en tu habitación, donde nadie te ve, cierra la puerta. Busca un lugar apartado, donde nadie te moleste, donde nadie te interrumpa. Este es el pacto que Cristo estableció, que Cristo cumplió. Antiguamente funcionaba así, pero ahora, hermano, funciona mucho mejor para provecho nuestro. ¿Se imagina tuviésemos que ir a Israel siempre, constantemente, a poder presentar nuestra ofrenda, a poder entregar lo que tengamos que entregar, a preparar un animalito, poder vivir en paz un año más? ¿Se imagina, hermano? Muchas veces no nos damos cuenta cuán grande ha sido Dios con nosotros, cuánto amor ha derramado Dios sobre nosotros, cuánta misericordia ha mostrado Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Por distancia no podríamos ir a ese lugar, por recursos menos. Pero aquí estamos, no pudimos ir para allá, el Señor vino. Cristo fue quien entró al lugar santísimo y abrió camino a los creyentes para poder entrar confiadamente al trono de la gracia y para alcanzar misericordia y socorro. Hermano, qué hermoso es saber que hay un nuevo pacto para ti, para mí. Y aún hay vigencia, aún hay tiempo de poder entrar en él. El Señor aún da tiempo. Si bien hay tanta maldad, si bien se sabe que el Señor va a volver, que viene juicio sobre este mundo, pero el Señor nos sigue dando tiempo, nos sigue dando el espacio para poder escuchar de su palabra, para poder atender a su voz y poder derramarnos delante de Él, poder entregarnos verdaderamente a Él. Porque una cosa es estar aquí, hermano, estar escuchando, estar enseñando, pero quizá hay áreas de mi vida que yo no le he entregado al Señor. Y de nada me sirve venir y llevar una doble vida. De nada me sirve estar acá y estar practicando el pecado. De nada me sirve estar en la iglesia y en el mundo. No puedo entregar bendición y maldición al mismo tiempo. No puedo, no calza. Pero el Señor aún da tiempo. Aún muestra misericordia. Aún nos da el tiempo a cada uno de nosotros de poder, como dicen, confesarse. Que el Señor nos pille confesados, ¿cierto? Pero muchas veces, hermano, ignoramos este nuevo pacto, lo que implica, lo que importa, y nos enfocamos en otras cosas que no ayudan, que no sirven, hermano, que a la iglesia no le sirven, que a nuestra vida creyente no le sirve. Y en vez de traer a Jesucristo el pacto que Dios estableció,
traemos a Israel a la iglesia. Traemos las costumbres de Israel a la iglesia. Hermanos, no nos sirve de nada. Hablar en hebreo no nos sirve de nada. Tener un chofar en la casa no nos sirve de nada. Tener una estrella de David colgada no nos sirve de nada. Guardar un día, sábado, no nos sirve de nada. Cristo es lo único que nos puede rescatar. El único que nos puede salvar. El único que nos puede socorrer. El único, hermano. Pero muchas veces traemos estas costumbres dentro de la iglesia y pensamos que porque ellos la hicieron, tenemos que hacerla igual. Y ahí van todas las iglesias colocando un candelabro, armando un arca, poniendo querubines en las esquinas, ¿o no? Por eso hay que saber diferenciar, hermano, las características importantes de este nuevo pacto. Y también identificar las antiguas, porque no están vigentes. Lo antiguo no está vigente. El Señor dijo que no son compatibles. Entonces yo no debo traer lo viejo acá. No puedo. El Señor mismo lo dice. Debo aferrarme a lo nuevo. Debo abrazar el nuevo pacto. Debo abrazar a Cristo. No las cosas viejas. No lo antiguo. Porque ya pasó. Pereció. Está atrás. Y también, hermano, así como hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto, dentro de nosotros hay una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y déjeme decirle algo, hermano, el viejo hombre no es compatible con el nuevo pacto. No puedo disfrazarme, no puedo maquillarme, porque en el antiguo pacto estoy muerto, ¿cierto? Y un muerto no puede entrar en el nuevo pacto, por mucho que lo maquille, por mucho que lo quiera mover, por mucho esfuerzo que haga, está muerto. Lo viejo no puede entrar en lo nuevo. Debemos ser renovados, debemos ser transformados. El Señor nos debe destruir y volver a ser. Porque lo viejo no entra en lo nuevo. Lo corruptible no entra en lo incorruptible. Dice el Señor, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 50. ¿Estoy bien en la hora? ¿Sí? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, o sea, Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hermano, en otras palabras, para que se entienda, si yo sigo mi vida carnal, terrenal, en pecado, en desobediencia, en rebeldía, no puedo heredar el reino de Dios. ¿Usted cree en el Señor? ¿Cree en Dios? ¿Cree que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos y al tercer día resucitó? Entonces somos seres espirituales. No porque seamos algo importante, no. Porque Cristo está en nosotros. Porque yo reconocí en un punto de mi vida, usted reconoció en un punto de su vida, nuestra miseria, nuestra pobreza espiritual. Y reconocimos que estábamos muertos. Reconocimos que estábamos en pecado. Y el Señor nos tomó. Te tomó. A cada uno de nosotros. Y ahora vivimos. Porque nos hemos aferrado al segundo, al celestial, al espiritual. Pero si todavía estoy de compinches con el carnal, el terrenal,
Dios no trabaja con puntos intermedios. O sí o no. O carnal o espiritual. O terrenal o celestial. O corruptible o incorruptible. Lo corruptible, hermano, va a perecer, pero lo incorruptible va a heredar las promesas. Ahora, Hebreos capítulo 9, del 11 al 12. Gracias, Señor, tener un nuevo pacto mucho mejor que el anterior. No sé usted, pero a mí me gustan harto los animalitos. Y pienso en estas cosas y me daría, no sé cómo describirlo. Pánico, miedo, el tener que sacrificar animales constantemente. No sé usted, pero yo les pondría nombre. Tendría la casa llena de corderitos, estarían llenos ahí. Pero en ese tiempo era necesario. Por eso damos gracias a Dios que ha instaurado un pacto mucho mejor que el anterior. Leamos un poco. Hebreos 9, del 11 al 12. Pero cuando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esto, hermano, es lo esencial. Esto es lo que debemos entender. Esto es lo que debemos abrazar. Nuestra fe está fundamentada en Cristo, en su obra y en su resurrección. Y Cristo, hermano, llevó una vida perfecta. Ayer, con los jóvenes, estábamos, gracias a Dios, terminando el libro de Juan. Pero estábamos leyendo la pasión de Cristo. Y leímos el Salmo 22. Y hermano, si lo puede leer, léalo. En serio. Era imposible, hermano, imposible no sentir aflicción al leer ese salmo. Era imposible mostrarse, no sé, indolente o duro a través de esas palabras. Porque mostraba la angustia, el miedo, la soledad. No sé si usted la ha leído. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis enemigos me han rodeado. Los malignos están cercándome. Mis huesos han sido descoyuntados. ¿Cierto? Pero al leerlo, hermano, de verdad, uno sentía la aflicción. Si bien era un salmo que se escribió antiguamente, pero era mesiánico, habla de Cristo. Usted lea el salmo y se va a dar cuenta que está hablando de Cristo. Y después compárelo con los evangelios. Pero hermano, uno sentía el dolor. No quiero hablar del sentir ni nada de eso, pero son cosas que ocurren a través de la palabra cuando uno lee a profundidad. Uno siente el dolor, siente la aflicción de lo que tuvo que pasar Cristo. Porque muchas veces lo leemos y lo queremos leer rápido porque nos duele. Pero es importante detenerse en eso y saber lo que Cristo tuvo que pasar para que nosotros hoy en día estuviéramos sentados acá, cantando, orando, escuchando de su palabra. Hermano, Cristo dejó el cielo para venir acá a la tierra. Llegó a un pesebre. Llevó una vida como tú y como yo. Normal. Trabajó, tuvo un oficio. Hermano. Y a los 30 años comenzó su ministerio. Pero comenzó su ministerio con poder, con oración, con ayuno. Se apartaba a orar, se apartaba con sus discípulos, le enseñaba a sus discípulos. Se detenía en el camino. Sanaba, levantaba, sanaba al cojo, le daba vista al ciego, levantaba al paralítico, resucitaba a los muertos, hermano. Pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Hermano, lea el Salmo, se va a dar cuenta del dolor por el que Cristo tuvo que pasar. Fue traicionado, fue azotado, fue golpeado,
fue torturado, se burlaron de él, le dieron bofetadas, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, un manto de púrpura, se repartieron su ropa y echaban suerte. Hermano, su sangre, la preciosa sangre del Cordero, la preciosa sangre de Cristo fue derramada. Fue derramada por ti, fue derramada por mí. Fue derramada por todo el mundo para que todos creyeran, para que todos fueran limpiados por medio de su sangre. La sangre, hermano, de Cristo tiene el poder para limpiarnos de toda maldad. Tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Por eso no debemos mal usar la sangre de Cristo. Hebreos 9, del 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, entendamos el poder de la sangre de Cristo. Entendamos el significado de la sangre de Cristo. Nosotros tomamos la Santa Cena, lo recordamos, pero ¿lo entendemos verdaderamente? ¿Entendemos lo que significó que su sangre haya sido derramada? Hermano, los romanos lo torturaron. Los romanos eran terribles, hermano. Imagínense el derramamiento de sangre por el que tuvo que pasar Jesús. Pero ese derramamiento de sangre ilustraba, simbolizaba el antiguo pacto y selló, le dio término al derramar sangre perfecta, sangre santa, sangre sin pecado, sangre preciosa, perfecta, comparada a toda la sangre que se tuvo que derramar antiguamente. Y al ser sangre santa, perfecta, la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Mesías, cumplió. Y ahora la sangre de Jesús no solamente cubre el pecado, sino que lo quita. Porque su sangre fue derramada. Lo crucificaron, lo mataron, pero la muerte no lo pudo retener. Porque no había pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero como no había pecado, la muerte no tenía poder sobre él. Gloria. Nada más, hermano, gloria. Dile gloria a Dios. Gloria a Dios. Que sabemos que tenemos un Dios más grande que la muerte. Que si a Él, y aquí entramos nosotros, que si a Cristo la muerte no lo pudo retener, y Dios nos promete que en Cristo tenemos redención eterna, hermano, déjeme decirle algo. Aunque usted muera y cree en el Señor, se va a levantar. No le tenga miedo a la muerte. No tenga miedo de morir. Si tenemos miedo es porque no sabemos lo que hay al otro lado. No le tenga miedo a la muerte. Viva para el Señor. Viva para servirle. Pídele perdón al Señor para estar a cuentas con Él. Hermano, no vivamos con miedo. El mundo tiene miedo. El mundo tiene miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, miedo a lo que podría pasar, Ni siquiera saben. Pero nosotros sabemos, hermano, lo que va a pasar. Dios responde las preguntas más importantes en este mundo. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y qué nos espera después? Pero hermano, no malusemos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un talismán, no es un mantra que podamos recitar, no es un amuleto al cual podamos echarle mano. La sangre de Cristo es santa y fue derramada para expiación del pecado. Si quieres hacer uso de la sangre de Cristo, pídele perdón al Señor por medio de Cristo y Dios te va a perdonar. Dios te va a limpiar porque no te va a ver a ti, no me va a ver a mí.
Va a haber la sangre de Cristo sobre mí. Lo único que pudo satisfacer la ira de Dios fue la sangre de su propio Hijo. Si nosotros queremos presentarnos delante de Dios por nuestra cuenta, nos va a ir mal, porque Dios va a mirar a Ignacio y me va a querer aplastar. Pero si ve a Cristo, va a tener misericordia. Te va a perdonar, te va a limpiar, te va a purificar, te va a levantar, te va a renovar, te va a hacer nueva criatura. Es por medio de la sangre de Cristo, hermano, que nuestras vidas son limpiadas y que nuestras vidas son purificadas de toda maldad. Por eso, hermano, ya para ir terminando, para ir concluyendo, Cristo estableció un nuevo pacto. Un pacto donde la ley ha sido escrita en nuestro corazón. Un pacto donde la presencia de Dios ya no mora en un lugar, sino que mora en nosotros. Un pacto donde los pecados son perdonados. Un pacto donde pecadores malvados son renovados y hechos nuevas criaturas, hermano. Un pacto donde el Señor se presenta como nuestro Dios. Y esto es lo hermoso, hermano. Que tenemos un Dios grande en los cielos, que nos guarda, que nos bendice, que nos ayuda. Por eso, hermano, entendamos la magnitud de la obra de Cristo, de lo que Él hizo, de lo que significaron sus palabras en la cruz cuando Él dijo: consumado es. Todo está hecho, todo está cumplido. Hice todo lo que tú me mandaste. Consumado es. Y entregó el Espíritu y murió. Ahora en Cristo, hermano, nuestros pecados son perdonados. Ahora en Cristo somos revestidos del nuevo hombre, somos revestidos de Cristo. Acércate al Señor, pídele perdón, humillémonos delante de Él. Aún hay tiempo. Y hermano, si el Señor dice que Él nos va a perdonar y nos limpia de toda maldad, Él lo hace. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pedir perdón, pero con convicción. No volver a cometer lo mismo. Arrepentirnos genuinamente y no volver a practicar las mismas cosas que practicábamos antes. El Señor nos limpia, sí, el Señor nos limpia. El Señor nos perdona, sí, el Señor nos perdona y es grande en misericordia. Pero tanta gracia, tanta misericordia no anula lo que yo tenga que hacer como creyente. No anula la responsabilidad que yo tengo delante de Dios y la que tú tienes delante de Dios. Porque, hermano, tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Tú tienes una responsabilidad sobre tu alma delante de Dios. Y Dios nos ha dado todos los medios para poder hacer algo al respecto. Pero si no atiendo la voz del Señor, si no me acerco a Él, si no me tomo de Él cuando Él me está extendiendo la mano, hermano, sería negligencia con consecuencias eternas no atender a la voz de Dios. Negligencia de nuestra parte, porque Dios nos lo entregó todo. Todo. Y nos habla por todos lados. Por todos lados nos habla. Y nos recuerda a través de su palabra, a través de su espíritu, lo que debemos hacer. Yo me acuerdo que antes me decían: vamos a la iglesia, no. Ora, no. Leamos, no. Uno siempre evadía. No sé si usted se acuerda antes de venir a la iglesia. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Duro, ¿cierto? Duro. Pero aún así, hermano, llegó un punto en que no nos pudimos resistir. Y el que hayamos cedido ante Dios, el que hayamos entregado nuestra vida a Dios, no nos hace menores, no nos hace débiles. No nos vuelven, no sé, seres humanos, no sé cómo explicarlo, inferiores, por creer en Dios, por confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. No, hermano, al contrario.
Prefiero perder todo el mundo, pero ganar el favor de Dios. Prefiero estar bien con Dios que estar bien con el mundo y mal con Dios. Por eso, hermano, le animo, le exhorto, le repito, aún está tiempo, si no lo ha hecho. Aún está tiempo, si no lo ha hecho. Dios aún tiene las puertas abiertas. Dios aún tiene su mano extendida. Pero llegará un momento en que la va a retirar. Asegurémonos, tú y yo, hermano, de estar ahí, aferrados al Señor. No a otra cosa, al Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre amado, Señor, le damos gracias por esta palabra. Le damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Tú nos edificas, nos exhortas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esta sangre preciosa, Señor, que fue derramada, Señor, a favor nuestro. Gracias, Padre, por entregar a Cristo, Señor, la obra, Señor, que Cristo hizo, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, Señor. Le damos la gloria a usted, Señor. Le damos la alabanza, Señor, la adoración. Solamente a usted, Señor, porque usted fue, Señor, quien dio un paso, Señor, y se encarnó en esta tierra, Señor. Usted fue quien resucitó, Señor, de entre los muertos, Señor, y ascendió al cielo en gloria, Señor. En gloria al cielo, Padre. Le damos gracias, Señor, por toda la obra que usted ha hecho, Señor, y por hacernos partícipes, Señor, de este nuevo pacto. Por hacernos partícipes, Señor, de tu plan de redención, de tu plan de salvación, Señor. Padre, le pedimos en esta hora, Señor, que usted redarguya nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Si no hemos confesado, Señor, nuestros pecados delante de ti, Señor, que ahora, Señor, es tiempo, que ahora lo podamos hacer, Señor.